a través de la internet nos están viendo esta tarde y nos están oyendo la palabra. Le damos un saludo muy afectuoso de parte del pastor, de parte de toda la congregación. Los declaramos en esta mañana bendecidos y declaramos que usted está ahí al tanto de esta palabra que va a salir hoy, para que nosotros podamos disfrutarla, podamos crecer más en el conocimiento de su palabra. Así que dejo por aquí a nuestro pastor bendecido. ¿Estamos? Tenemos sonido. Qué bueno. Perfecto. Entonces vamos a ir allí a Primera de Pedro, capítulo 1. Le vamos a mirar ahí otras cositas más. Diga, siempre hay. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del verso 10 al 13, y de ahí vamos a leer 18 al 20. Despacito. Entonces hicimos una encuesta a nivel internacional de si la gente le gustaba que estuviera sentado. Todos dicen que sí. Sobre la barba, también dicen que sí. Bueno. Y también propuse dejarme un cabellón largo. Pero ahí la pastora dijo que no. Ahí la pastora dijo que no. No, hubieron algunos que sí. Por ejemplo, de Barranquilla a La Curramba, dijeron que sí. De Cartagena de India, que sí. Pero hubieron una gente de Pereira que no. Y de Bogotá, tú sabes que esa gente son muy serios así, que no, que me iba a quitar el look de profe. Entonces, bien. La semana pasada estuvimos haciendo despacito allí, explicando bien lo que quiere decir anunciar. Diga, se trata de anunciar. Cuando anunciamos lo establecido por Dios, independientemente de que la gente lo crea o no, eso es lo que produce que eso se manifieste. Te voy a decir hasta más. Cuando tú anuncias en tu vida, aunque tú no lo creas, lo establecido se manifiesta. Eso es lo que se llama profetizar, que lamentablemente la religión ha confundido esa palabra. Lo que se conoce en la religión como profetizar es que alguien se pare y diga 4 palabras que nadie entiende, confunda a todo el mundo, o algunas que se pongan a decir, a hacer casamentera, a juntar, Dios me dice que te vas a casar con fulana, cosas así. O Dios me dice que no dejes el viaje que no te va a salir bien, cosas así, en las cuales todo es mentira, porque Dios no se mete en esas cosas. Entonces, cuando nosotros leemos ahí, los profetas que profetizaron, lo que nosotros entendemos es los anunciantes que anunciaron. Porque un profeta siempre habla no en lo manifestado o sobre lo manifestado, sino sobre lo establecido. Para uno entender o conocer lo establecido, tiene que ir a la palabra y buscar qué es lo predestinado.
Porque lo predestinado es lo que Dios predestinó y estableció antes de la fundación del mundo. Entonces tú buscas allí, una vez lo encuentras, buscas las porciones en la Biblia que anunciaron eso que estaba establecido. Y buscas a su vez eso que estaba predestinado o establecido, que fue anunciado, buscas el cumplimiento a su debido tiempo. En Colosenses capítulo 3, me viene un versículo así, una porción que es muy mal entendida, muy mal explicada, donde el apóstol Pablo o el Espíritu Santo dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Ahora, tú has oído quizás muchas veces predicar sobre eso, pero ¿cómo uno busca las cosas de arriba? Busca una visión, busca que se le aparezca un manto blanco, busca que haya un resplandor. Y buscar las cosas de arriba no es otra cosa que precisamente buscar lo que está predestinado y establecido, que está arriba, que eventualmente, así como se anuncia a su debido tiempo, será manifestado. Una vez está manifestado, ya no hay que profetizar de eso. Ya está cumplido. Y hay muestras en la palabra que a mí me sostienen mucho, a través de los años me ha sostenido, que hubieron hombres que Dios los escogió para que anunciaran ciertas y determinadas cosas, y la gente no creyó al anuncio. Sin embargo, a pesar de que nadie creyó al anuncio, las cosas se manifestaron. Diga, se trata de anunciar. Ejemplo, Noé. Noé anunció durante 100 y pico de años que venía un diluvio. Nadie creyó. Se salvaron la mujer y los hijos de milagro, de carambola, de que parece que Noé le dijo, tírame un cabo, que voy a hacer yo en ese barco tan grande solo, con tantos animales, por lo menos en qué me voy a entretener, con quién voy a hablar, con los burros, con las jirafas, no puedo, tírame un cabo. Entonces le dijo, bueno, está bien, ahí va por ti, diga por ti, por Noé, no por los hijos. Le tiró el cabo y le puso a la mujer y le puso a los hijos. Lee conmigo un momentico en Ezequiel, un momentico, y vamos a seguir después aquí. A ver hasta dónde Dios nos ayuda con el tiempo. Ezequiel. Ay, ¿cuál es Ezequiel? Espera, a ver si lo encuentro porque no lo traigo apuntado. Ezequiel 14. Busca ahí un momentico. Mira si es verdad lo que te voy a decir. Entonces buscad las cosas de arriba. Y poner nuestra mirada en las cosas de arriba es buscar lo establecido, que ahí está. ¿Qué es lo establecido? Todo lo predestinado. Y buscar cómo a su debido tiempo ese anuncio hizo que se manifestara eso que estaba establecido. En Ezequiel 14, verso 12, mira qué interesante, a ver si me da la razón esto que estoy hablando. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desoladas, de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Ellos solos serán librados, por la tierra sea desolada. O si yo dijere espada sobre la tierra, y dijere espada pasa por la tierra, e hiriere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare de mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias,
y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Quiere decir que lo de Noé con su familia fue un cabo que Dios le tiró. Porque Él es el bueno. Pero Dios no estaba interesado ni en la mujer ni en los hijos. En el caso de Job fue igualito. Y en el caso de Daniel igual. Entonces quiere decir con esto, vamos a volver a ti a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Cuando leemos los profetas que profetizaron, leemos ahí los anunciantes que anunciaron. ¿Qué anunciaron? La gracia destinada, diga establecida. ¿Ves? A vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual que anunciaba lo establecido. De antemano a los sufrimientos de Cristo y los beneficios que vendrían tras ellos. Quiere decir, diga Pascua. Eso es Pascua. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban, o diga, anunciaban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oído, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Diga entendimiento. Sed sobrios. O sea, no permitas que la religión te emborrache. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Cuando a ti se te manifieste. Hay gente que no se le ha manifestado Jesucristo porque todavía están en Jesús, el muerto. Y hay que estar en Él resucitado. Esa iglesia está viuda. Anda con un muerto que está todavía en la tumba, predicándole a la gente de los 4 evangelios y de las cosas que Jesús hizo por aquella gente. Pero aquello que hizo en vida no lo hizo para ti. Lo hizo para ti cuando murió y resucitó. Entonces, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros antepasados, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga Pascua. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Diga sin defecto. Ya destinado o establecido. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros a causa del anuncio de los profetas. Entonces, anunciar. Se trata de anunciar. Tú anuncias sobre tu vida salud. Porque esa salud fue predestinada. La anunció Isaías y se manifestó en Jesús. Entonces tú la anuncias para que se manifieste en ti. Anunciar quiere decir declarar, pregonar, proclamar, publicar o profetizar, aunque no crean. Tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de Moisés. Ninguno creyó a Moisés. Sin embargo, se manifestó lo que se anunció. Lo que habló Jesús, ninguno creyó, ni aun los discípulos, que eran apóstoles, creyeron. Si hubieran creído, no se hubiesen asustado con la tumba vacía. Lo que anunció Pablo, igualmente, solamente 1 o 2 creyeron, y algunos de nosotros.
Pero a pesar de que no creyeron, lo que estaba establecido se anunció y se manifestó la gracia de Dios. Entonces, buscar las cosas de arriba, oído, te ayuda a saber. Y cuando te toca decidir las cosas, tú no decides por lo que sientes, sino por lo que sabes. La mayoría de la gente decide y actúa y reacciona por lo que siente, no por lo que sabe. Si no, hazte un análisis tú mismo. Las veces que tú y yo decidimos, vamos a la palabra y vemos que decidimos, pensamos, tomamos la decisión por lo que sentimos en el momento y no por lo que sabemos. Hay una contradicción, es una lucha, es un reino dividido que hay en nosotros, cuerpo, alma, espíritu. Es una lucha constante. El espíritu te dirige a una cosa, pero el alma, la conciencia, lo que sientes te lleva a otra. Entonces hay que tomar un tiempo para decir, esta decisión, cómo yo debo actuar, cómo yo debo proceder en mi trabajo, en mi negocio, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con los que me rodean, cómo debo yo proceder, por lo que siento o por lo que sé. Te va a dar mucho buen resultado. Entonces ahí el verso 20 y el 11 de Primera de Pedro lo que anunciaban era Pascua. El 11 dice los sufrimientos y los beneficios. Eso es Pascua. El 20 dice el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a su debido tiempo por amor a nosotros. Quiere decir que cuando se manifestó fue el sacrificio. Eso es Pascua. Para mí, no quisiera decir lo más, pero casi lo más importante en el corazón de Dios. Porque Pascua es lo que te redime. Pascua es lo que te santifica. Pascua es lo que te lava. Pascua es lo que te limpia. Pascua es lo que te emblanquece. Pascua es lo que te hace digno. Pascua es lo que te hace justo. Pascua es lo que te hace, que te califica para la promesa que Dios tiene dentro de su herencia. Entonces, sin Pascua no hay nada. Entonces, la semana pasada hicimos énfasis en decir que ha habido, hay y habrá siempre intereses que no quieran que tú y yo conozcamos la verdad. Porque lo único que a ti te hace libre es conocer la verdad. No el que te sopló, ni que te reprendió los demonios, ni que te hizo una regresión, que en algunos ministerios lo llaman encuentro y posencuentro y preencuentro, pero eso es una regresión y eso tiene que ver con el alma, no tiene que ver con liberación. Por eso la gente constantemente está en eso, porque eso no es lo que libera es saber, conocer la verdad y esa nos hace libres. Y cuando somos libres para siempre. Entonces, a la semana pasada dijimos 4 situaciones en las cuales se ha distorsionado la verdad. Número 1, distorsión en lo que está escrito en las Biblias, a causa de los traductores. Lo comprobamos la semana pasada, en Lucas 2:21, donde ahí hay una distorsión, donde refiriéndose a María dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Pero cuando tú vas a Deuteronomio, la palabra dice que la que se tenía que purificar era la mujer, no el hombre. Entonces hay distorsión ahí romana, católica. Entonces, cuando ponen a ellos, te quita la imagen de María y la dejan a ella como la Inmaculada Concepción. Chévere y buena persona. Y tanto es así que fue la escogida, la bienaventurada entre todas las mujeres. Pero eso no quita que digan que ella no se tuvo que purificar. Entonces hay distorsión en lo escrito. Número 2, obviar lo que debía estar escrito no está. Ejemplo, la noche en que Jesús se sentó con sus discípulos a llevar a cabo la última Pascua. Bórrese de su boca la cena,
porque cena es comer y ellos no sentaron allá a comer. Pascua no es comer. Se usan los alimentos para demostrar, para ayudar y enseñar y ayudar a entender por el simbolismo, entender lo espiritual. Pero no se sientan a comer. Naturalmente, dentro del pueblo hebreo, hoy en día lo ha habido y lo habrá, gente que no son ortodoxos, que cuando llega esta época se sientan es a comer. A comerse el cordero, el carnero, el pan y a celebrar como una fiesta. Pero no la hacen como de verdad tienen que hacerlo porque no son ortodoxos. Y en todo se cuecen habas. Dentro de ellos también hay gente que van a la sinagoga una vez al año. Como los que dicen, yo soy católico a mi manera, voy a la misa del gallo cuando tú sabes. Semana Santa, me unto ceniza, así. Dentro de ellos lo hay también. Y los hay que no van nunca a la sinagoga y nunca celebran Passover, ni Pachak, ni celebran nada. Como hay evangélicos que son unos tracatracas iguales, y cristianos. Bueno, cristianos no hay tracatracas, evangélicos sí. Porque hay una diferencia entre evangélico y cristiano. ¿Verdad? Bien. Entonces, número 3, distorsión en el mensaje hablado. La semana pasada hablamos de pastores locales que tienen mensajes de las 5 puertas del infierno. Y tú no puedes pertenecer al ministerio si él no te hace una liberación. Entonces, hay distorsión en el mensaje hablado, que le meten levadura. Número 4, el obviar la verdad en el mensaje, aunque ellos la conozcan. Y créeme que la mayoría saben que no es así. Nosotros tuvimos años, radio, televisión, en una ocasión estuvimos en 1800 estaciones de televisión simultáneamente. Transmitíamos desde aquí, grabábamos, transmitíamos desde el Doral a Nueva York, Costa Rica a toda Latinoamérica y España. 1800, simultáneamente todos los sábados. Hubo momentos que estuvimos en la televisión todos los días. En una ocasión, cuando estábamos en esas 1800 estaciones de televisión, estábamos en 3 emisoras de radio al mismo tiempo. A las 4 de la tarde, hora pico, de lunes a viernes. La 1080 y la que era antes evangélica, que se la vendieron unos haitianos, que era la 90.9, y los sábados y domingos en la Poderosa, la 670M. Y todos los meses le mandábamos una carta a todos los pastores de Miami y muchos pastores de Estados Unidos y Latinoamérica con un libro adentro de regalo, explicándole, carta abierta a los pastores. O sea, que ellos sí saben. Lo que pasa es que esto lleva un compromiso, porque esto es nadar en contra de la corriente. Pero yo feliz de eso. Lee conmigo Isaías 46. Para calmarte la conciencia, por si estás asustado. Isaías 46, verso 9. Porque la gente se asusta y dice, imagínate si la Biblia está distorsionada, entonces, ¿cómo será la cosa? Ellos distorsionarán todo. Esas mentes que están gobernadas, mal gobernadas, mal influenciadas por las religiones, que se inclinan a que tú no conozcas la verdad. Pero hay mentes gobernadas por el Espíritu Santo como la mía. Y otros más. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio, diga anuncio, ¿viste que él anuncia? Lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero, aunque la gente no crea. Que llamo, ¿viste? Llamo, anuncio, llamo. Desde el oriente al ave y desde la tierra lejana al varón de mi consejo. Gente como Noé, como Job, como Daniel, como Pablo, como Victorio. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así, oídme, duros de corazón que distorsionan la palabra, que estáis lejos de la justicia. Mira, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, aunque ustedes la distorsionen. Eso es lo que dice Dios, que lo hará y no le importa quién crea. Ahora, por número 5, razón por la cual esto está distorsionado. Y es referente a una información que a mí me cae. Es referente a los rollos y a los pergaminos, de donde se saca supuestamente las Biblias, lo que escribieron los profetas. Existen hasta el momento 900 rollos que han sido encontrados en cuevas. Los que los escribieron los escondieron, porque eso fue transmitido de forma oral. La mayoría de ellos han sido encontrados por un lugar llamado Masada, cerca de Jerusalén. Pero la condición en la cual fueron hallados, cuando empezaron a abrirlos, a través de miles de años, la humedad, el polvo, etcétera, el calor, el frío, etcétera, cuando lo empezaron a abrirlo, estaban en pedacitos como un rompecabezas, y de lo que decía un lienzo, había muchas palabras perdidas. Entonces ahí se puso lo que ellos creyeron poner de acuerdo al pensamiento religioso de cada cual. Esa es la quinta distorsión. Están maltrechos. El último que se encontró en el año 1947 en Masada tenía una segunda copia del libro de Isaías, en el cual ellos creen mucho. A través de Isaías ellos anuncian los sacrificios del Mesías y los beneficios. En cada reunión lo anuncian. Pero junto a ese rollo había otro rollo que se llama el rollo de las reglas de la comunidad. Que ahí en ese rollo está intrínsecamente la celebración de la Pascua, que tú no la encuentras en ninguna Biblia. Una de las cosas más importantes que esto diga judíos ortodoxos, yo no te digo judío de que yo me llamo así y mi padre era judío. Hay algunos que ni han leído nunca nada, ni les interesa nada, ni van a la sinagoga, ni en Pascua, ni nada, no les interesa nada. Pero gente ortodoxa, gente amantes de la palabra, amantes de la verdad. Una de las cosas que más anuncian ellos en su celebración de Pascua es la resurrección del Mesías. Porque sin resurrección no vale el sacrificio. Entonces podía haber venido Jesús, oído, lo podían haber latigado, flagelado, roto su cuerpo, partido en 1000 pedazos, podían haberlo llevado al madero, podía haberse desangrado, podía haber sufrido, lo podían haber enterrado, pero si no hubiese resucitado, lo otro no hubiese valido nada. Entonces, donde está la mayoría del valor de ellos, que en tu Biblia no está, es en el pan del medio. Porque durante esa celebración, cuando toca el partimiento del pan, se parte el pan, ¿te acuerdas? ¿Y qué se hace con la mitad del pan? Se agarra y se envuelve en una servilleta, como Simón de Cirene cogió el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana nueva, y el padre de familia se lo esconde atrás en un cojín, como Simón de Cirene, y metió a Jesús dentro de la tumba y lo tapó con una piedra.
Pero finalmente la piedra fue rodada y cuando miraron adentro, Jesús no estaba, solamente estaba la sábana sola. El padre de familia en ese momento saca el pan y lo separa del lienzo y dice, y este es nuestro Mesías resucitado. Y ahí se come un pedacitico cada uno del pan, como señal, oído, de haber entendido el anuncio. No es para comer y llenarse la barriga. Igual que lo que ellos ponen en la mesa es un jarrete de cordero, no es un puerco entero, un chivo eso entero así, asado ahí para comer. No, es un pedacito, entonces ellos pellizcan. Y cuando comen con ese pedacito de cordero, están diciendo, entendí el mensaje del cuerpo partido y la sangre derramada. Pero como para ellos todavía no ha venido, no se toma la última copa, que es la copa de la expiación. Por eso es que ellos no reciben el mensaje de que Jesús es el Mesías, porque la iglesia ha fallado en el mensaje. Cuando ellos observan que los evangélicos dicen, Jesús es el Mesías, ya Él vino, y ven que agarran esos materiales hechos en la China y le dicen a la gente que ese es el cuerpo de Cristo, y un poco de jugo y dicen que esa es la sangre, y siguen ministrándole liberación a la gente, y diciéndole a la gente, el diablo te lleva y vas para el infierno, ellos dicen, este no puede ser el Mesías. Porque el de nosotros que anunciamos, cuando Él resucite, aquí se acabó todo. Pero eso que yo te estoy explicando no está en la Biblia. Está en el rollo de las reglas de la comunidad. Porque ellos no quieren que tú sepas tampoco, ni los evangélicos sepan esas verdades, porque los evangélicos las distorsionan. Por eso es que ellos han transmitido esto de forma oral de generación en generación. El otro día yo estaba viendo un programa, un episodio de comida, fíjate. Pero yo le doy tantas gracias a Dios que Él me hace llegar la información sin yo buscarla. Había un señor que se dedica a viajar y a comer lo que hay de distintas partes del mundo. Y en esta ocasión él escogió ir a Israel. Y le llamó la atención una comida que ellos hacen y la venden, como aquí se venden, por ejemplo, la tortilla de huevo en los restaurantes. Tú le dices, dame un pedacito y te lo calientas. Ahí ellos hacen, es como si fuera una tortilla, pero es más grande, más grande, así, más alta, que se compone de papa, huevo, cebolla, etcétera, etcétera. Entonces, él estaba dentro de una comunidad ortodoxa, judía, de esos que visten de negro con los chencherebeques, esto y los sombreros. Hay sus jefes. Entonces, este hombre fue y compró un pedazo de esta comida, la comió y le gustó. Y alguien de una forma le dijo, ¿quiere que te lleve al lugar donde lo hacen? Y dijo, claro, me gustaría ver cómo lo hacen. Y él fue para allá. Cuando el jefe de los judíos se enteró que un extraño estaba metido donde fabrican eso, oído, mira cuál es el cuidado de ellos. A ellos no les importa que tú te comas la tortilla. A ellos lo que tienen guardado es que cuando ellos están fabricando esa tortilla, en cada uno de los alimentos hay un anuncio. Ellos te cogen la papa y te anuncian el templo, mientras están fabricando la tortilla esa. Te cogen la cebolla y anuncian lo que pasaron en Egipto, que comían la cebolla. Te cogen el huevo y te anuncian otra cosa. Entonces lo que él no quería, y lo muestran al hombre, al jefe, al viejo con los chincharebeques, primero lo que hizo fue que le bajó el interruptor de la corriente al lugar, los dejó a oscuras, para que el atrevido que le estaba diciendo a este otro cómo era que se hacía, no lo hiciera. Y segundo salió corriendo y llegó abajo y sacó a todo el mundo del sótano. Entonces, hay verdades que tú no las vas a leer aquí, porque ha habido, hay y habrá siempre gente que no quieren que tú y yo conozcamos la verdad. Pero aunque esas manos oscuras se metan, dice Dios, que era lo que Él quiere, lo que ha pensado, y su justicia y su salvación no se detendrá, aunque haya hombres con su mente inclinada a eso. Entonces, 1 Corintios 2.
Primera de Corintios 2. Vamos a leer del verso 7 hasta el 13. Para ellos la resurrección es muy importante, porque ahí está todo. O sea, la Biblia Pablo lo dice, si Él nos resucitó, en vano hemos creído. Pero es que ese anuncio lo hacen ellos. Déjame antes de ir ahí, ve conmigo el Salmo 22. Antes de ir ahí. Salmo 22. Vamos a ver de quién están hablando ahí. Ahí sí podemos identificar a quién está hablando ahí. Supuestamente esto es un salmo escrito por David. Verso 16. Qué cosa, ¿no? Uf. Qué tremendo, ¿no? Dice el verso 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oído, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, oído, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Quién estará hablando ahí? ¿Será David hablando de él? La simiente que salió de Abraham, que fue viajando por todas las dispensaciones, hasta llegar a Jesús. Y déjame decirte que es una simiente tan fuerte y tan incorruptible que pasó por el vientre de una prostituta. Rahab. O sea, en la genealogía de Jesús había una prostituta llamada Rahab que tiró una soga por un muro para salvar a Josué y su gente. Esa prostituta está en la genealogía de Jesús, pero la simiente que venía por ahí era tan incorruptible que pasó por ahí y esa simiente se quedó intacta, que es la simiente incorruptible de la palabra que te salvó a ti y a mí. Por eso una vez tú recibes esa simiente, hermano, no hay diablo, ni demonio, ni infierno que te pueda sacar de ahí. Entonces la simiente que venía en David es la que está hablando ahí. No es David, porque a David ni le horadaron las manos ni los pies. La ropa de David tampoco le echaron suerte sobre ellas. Y más adelante en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Lee conmigo Hebreos capítulo 2. A ver si podemos identificar de quién está hablando. Hebreos capítulo 2. Verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, mira lo mismo del Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré
y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí los hijos que Dios me dio. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Quiere decir que cuando David está escribiendo allá, la que está hablando allí no es David, es la simiente de Jesús en David. Quiere decir que desde el Salmo 22 se viene anunciando la resurrección. Lee conmigo Salmo 16. Salmo 16. Mira la resurrección aquí. Salmo 16, verso 9. Desde los tiempos de Job se está anunciando la resurrección, y para tu información, Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job no debería ir colocado donde está al lado de los Salmos. Job debía ir colocado por allá por Génesis 8. Porque cuando Job se manifestó, todavía no existía la ley, ni Moisés, ni nadie de esa gente, sino ahí lo diría. El libro de Job es por el año 1800 y pico antes de Cristo, un poquito después de Noé. Y tú sabes lo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. Entonces, cuando esta gente anuncian eso por siglos y siglos y siglos, y cuando ven a estos evangélicos diciendo que ellos tienen un Mesías que resucitó y siguen todavía con todos los rudimentos de eso, ellos no pueden creer en eso. Salmo 16, verso 9, dice: oye, yo tengo un mensaje para una persona, fíjate, y yo no acostumbro a esto. Y estoy hace rato ahí en una... Y es una gente de Puerto Rico, fíjate. Y a mí el Espíritu Santo lo que me dice, que hay una familia de Puerto Rico que ha salido de Puerto Rico debido a esa crisis que se está presentando allá. Se están alojando por el área de Nueva York, más o menos por ahí, Connecticut, o están alojados ya en casa de unos familiares. Y hoy, en casa de esos familiares, sintonizan este programa. Y la razón por la cual Dios le aprieta el tornillo a ellos. Para que salgan de Puerto Rico, es para que lleguen a ese lugar y se conecten con esta palabra. Porque esa gente Dios la va a usar una vez reciban esta palabra para influenciar a gente, porque son gente de iglesia, para influenciar a gente de Puerto Rico. Y vamos a oír dentro de no mucho tiempo un movimiento en los puertorriqueños de esta palabra. Y Dios me dice que esa crisis que está pasando allá no es otra cosa que Dios mismo para llevarlos, porque la iglesia evangélica ha fracasado. Un país donde hay más de 5,000 iglesias y el pueblo está en bancarrota y pasando hambre. ¿Qué cosa? Salmo 16, verso 9. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, oído, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué quieres decir? No me vas a dejar podrir dentro de la tumba. ¿De quién está hablando? ¿Es David? No, que David, esa es la simiente de Dios que pasó por David antes de llegar a Jesús. Ya en David estaba hablando, estaba ¿qué? Anunciando la resurrección. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al tercer día resucitó. Uf.
Entonces te dejo con esto, 1 Corintios 2. Hay que anunciar. Crean la gente o no crean, se echen para atrás los que se quieran echar para atrás, porque la influencia es fuerte. Nosotros hemos conocido gente que han estado en la gracia por muchos años, pero la mujer se ha puesto a hacerle presión, y los amigos presión, y tú sabes, una presión muy fuerte en los pastores, es la frustración de ver que no tienen una iglesia grande. Para tú tener una iglesia grande tienes que engañar a la gente, tienes que manipularla. Mira, es fácil, tú alquilas un lugar bien grande, lo llenas de sillas y te metes a la radio, a la televisión, invitas 4 o 5 predicadores famosos, y cuando tú termines 30 días de campaña con esos 5 predicadores, ofreciéndole a la gente milagros y milagros y milagros, ya tú tienes ahí por lo menos 1000 personas. Eso es fácil. Engañaditos, engañaditos. Pero que la gente no conozca, porque si la gente conoce la verdad, hasta ahí. Síguelos engañando con el infierno, y con el preencuentro, y con las 5 puertas del infierno, así. Bien, vamos a leer aquí, mira. Verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo o sistema conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oído, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, diga, yo tengo que saber lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, con levadura de fariseos y religiosos, oído, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Jesús en Juan 6 dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A que lo mordieran? No. Entonces eso hay que discernirlo espiritualmente, y cuando lo traemos acá a la gracia, no lo podemos concluir con un pedazo de hostia hecha en la China, ni un poco de jugo. Sino lo espiritual hay que acomodarlo con lo espiritual. Qué bueno. Bien. Diga, resucitó. Ah, si resucitó, dejó beneficios. Nos volveremos a ver algún día. Mira, me encontré 20 pesos aquí. ¿De quién será? A su hijo, no por lo que tú oras. Eso es jactancia.